Crecimiento de los casos de depresión, ansiedad, irritabilidad, acoso escolar, estrés y obesidad. Una reducción drástica de tu capacidad de foco y una reconfiguración mercenaria e inclemente de tus sistemas de segregación dopamínica. La isolación digital es la nueva regla y el contacto humano la excepción. Damas y caballeros, este vídeo es único en la plataforma de YouTube, porque soy el primero que les va a decir: estamos en guerra. En guerra contra un enemigo que posee una vasta cantidad de recursos, una increíble extensión de poder y una insaciable ambición de hacerlo crecer. ¿Cómo? Manipulándonos para que le ofrezcamos de forma deliberada nuestra atención. Usuarios contra empresas tecnológicas que buscan usurpar tu tiempo y succionar tu tan preciada energía. Y se contentan de saber que la luz azul del teléfono móvil o del ordenador es lo primero y lo último que ves cada día. Si bien considero que el teléfono está arruinando nuestras vidas, antes de todo soy un adepto a mi preciado realismo y estoy más que convencido que el teléfono ha llegado para quedarse. Entonces reside en nuestra responsabilidad absoluta gestionar su uso de forma intencional con el fin de maximizar los beneficios que estos productos nos ofrecen, reduciendo simultáneamente su impacto negativo. Me he visto obligado de crear un concepto único en esta plataforma de YouTube. Un plan de batalla inspirado en muchos de los principios que nos propone el genio, filósofo, escritor Sun Tzu, autor del arte de la guerra, que nos servirá para combatir nuestro enemigo número uno, la adicción al teléfono. Ya me conocen que mi contenido es único y no les daré esos típicos consejos que encontrarán en otros vídeos sobre silenciar las notificaciones de esos grupos donde está tu vecina friéndote la cabeza con esos mensajes de buenos días. Les ofreceré puntos hardcore y estrategias maestras para esos ganadores que rigen su existencia con excelencia, diligencia e inteligencia. Esta comunidad tiene el gran objetivo de llegar a 500.000 antes de año y necesitamos tu ayuda. Necesitamos que hundas el botón de like, de suscripción y que spames este contenido a toda esa gente que tú quieras de verdad ver evolucionar, crecer y enriquecerse. Hagamos destacar este tipo de contenido en todas las plataformas y contrarrestar el efecto negativo de la basura que estamos viendo en TikTok, en YouTube, en Twitter y todas estas historias. Hagamos de estas plataformas un lugar productivo donde se comparta valor y conocimiento. Vamos allá, denle al like, a compartir, a la campanita, a todo. Vamos. Siguiendo las sabias palabras de James Clear, autor de Atomic Habits, a veces no se trata de forzar los buenos hábitos, simplemente de hacer de los malos hábitos una experiencia difícil. Pues vamos a empezar a ponérselo difícil a nuestro enemigo principal con este primer paso, que es: aquel general es hábil en el ataque cuyo oponente no sabe qué defender y es hábil en la defensa cuyo oponente no sabe qué atacar. Conciencia, yo diría que es la palabra esencial de este primer punto. Conciencia sobre la pelea que estamos batallando. Conciencia sobre los objetivos de nuestro enemigo. Conciencia sobre nuestras debilidades. Y sobre todo, conciencia de los puntos fuertes de nuestro rival. Conciencia de saber que la adicción no es culpa nuestra. No nos damos cuenta, pero las empresas tecnológicas se han encargado de integrar en sus equipos los mejores y más excepcionales expertos en psicología humana y ciencias cognitivas que pueda haber en el mundo. Y los han reunido con los mejores diseñadores y programadores para crear estos productos que están diseñados literalmente para hackear tus circuitos de recompensa dopamínica. Las empresas han invertido miles de recursos y de capital humano para crear estos productos que se han aprovechado de nuestra función relacional, que va ligada a esta necesidad que tenemos de validación social, para manipular estos neurotransmisores como la dopamina y hackear esta expectativa de recompensa que nos ofrecen sus likes, comentarios, notificaciones y seguidores.
Sun Tzu nos decía también, el agua modela su curso según la naturaleza del terreno sobre el que ésta fluye. El soldado elabora su victoria en relación con el enemigo al que se enfrenta. El gran problema que tenemos es que esas mismas apps que nos ayudan a mantenernos productivos, a organizar nuestros proyectos, incluso a aprender e incrementar nuestro bienestar, se encuentran en el mismo lugar, en el mismo ecosistema que esas apps del diablo que nos mantienen adictos. No hace falta mencionarlas. Todas estas apps las encontramos tanto en el ordenador como en el teléfono móvil. Y es allí donde la batalla se vuelve extremadamente complicada, porque de pasar a tener un solo enemigo ya tenemos dos. La batalla se juega en distintos frentes, lo que se nos complica si solo somos uno o si nuestras fuerzas están desunidas. La tentación entonces es constante y la guerra se juega en distintos frentes. El soldado, es decir, el usuario, tiene que entender que el campo, el terreno, está formado con estas condiciones naturales y que nosotros tenemos que intentar modificarlas como podamos, como el agua que fluye a través del río. Tenemos que gestionar estos frentes como podamos, adaptándonos a estas condiciones. ¿Y cómo lo hacemos eso? Señoras y señores, debemos reducir los frentes de ataque. No podemos, sobre todo, permitir que el enemigo nos ataque, nos confronte de distintos frentes, de distintos dispositivos. Tenemos que intentar centralizarlo todo en un mismo y único dispositivo, el más débil que encontremos. Sun Tzu nos decía, descubriendo las disposiciones del enemigo y permaneciendo nosotros invisibles, podemos mantener nuestras fuerzas concentradas, mientras que las del enemigo deben ser divididas. Por lo tanto, habrá un todo enfrentado a partes separadas de un todo, lo que significa que seremos muchos frente a los pocos del enemigo. Tenemos que intentar centralizarlos todo en un único dispositivo, con el que podamos equilibrar las cosas, mantenernos en una situación de igualdad absoluta. Y yo recomiendo genuinamente que lo centralices todo en el ordenador. Y utilizar el teléfono móvil solo para urgencias o casos excepcionales, simplemente para manteneros comunicados y en seguridad. Y os podéis comprar, por ejemplo, uno de estos teléfonos, que es el que yo utilizo para mis periodos de trabajo hardcore, o como lo llamo yo, método monje, modo monje, que si queréis saber más, dejádmelo en los comentarios. Pero entonces, si lo centralizamos todo en el ordenador, ¿qué es absolutamente algo que necesitamos? Algo que necesitamos encarecidamente es suscribir a una VPN o VPN. Una VPN es una red privada virtual que mantiene tu privacidad y seguridad mientras estás en línea. ¿Y cómo se hace esta magia?, te preguntarás. Una VPN o VPN oculta tu dirección IP y dirige tu tráfico de Internet a través de una conexión cifrada a un servidor en el extranjero. Y mi elección de predilección es, sin ninguna duda, señoras y señores, NordVPN. NordVPN nos permite navegar por Internet de forma segura, pero sobre todo, libre. NordVPN nos ofrece una interfaz muy fácil de usar y ha sido premiada como la más rápida del mercado. Con ella no solo podemos ver contenido de otros países, también nos protege de toda amenaza mientras disfrutamos de una experiencia online segura y fluida. NordVPN dispone de uno de los sistemas más sofisticados de bloqueadores de anuncios y rastreadores web, que entre muchas otras cosas va a evitar que haya acosadores en línea o viruses que entren en tu ordenador. Además, NordVPN nos permite guardar nuestros datos privados. Como ya sabéis, yo he vivido en Nueva York, Barcelona, París y he viajado por todo el mundo. Durante 5 años, NordVPN no solo ha asegurado que pueda continuar mirando mis programas favoritos online, esté donde esté, NordVPN ha protegido mis datos mientras navegaba en línea. Y estoy contentísimo, señoras y señores, de que sean los primeros sponsors de este canal, de que sean la primera empresa que ha reconocido en esta comunidad una comunidad creciente de valor en la que invertir, y estoy contentísimo de recomendar absolutamente su producto al 100%. Ya que ya saben, yo no recomendaría nunca un producto que no he utilizado anteriormente y que no crea que es de absoluta necesidad y utilidad.
Así que no duden en ir en el link de la descripción si están interesados en suscribir una VPN o VPN, esencial en estos días, y aprovechen esta gran oportunidad, además de estos 30 días de margen de devolución que tienen si no están contentos con el producto, que dudo muchísimo por las grandes cualidades y atributos que tiene. NordVPN es el mejor del mercado, no se lo pueden perder. Entonces, un consejo que a mí me ha funcionado extremadamente bien es centralizarlo todo en el ordenador. WhatsApp, Facebook, TikTok, todo tipo de aplicaciones en un mismo lugar. ¿Y qué tipo de ventajas tiene esta acción? Vamos a verlas. Primero, el ordenador no es versátil, manejable a nivel físico, así que no lo puedes llevar contigo de forma constante. Segundo, lo que nos ofrece el ordenador son distintas apps que nos permiten bloquear de forma radical y absoluta todo para eso que las programemos. Y yo personalmente utilizo la muy útil y famosa app Focused de Setup. Esta app tiene un modo que se llama modo hardcore, que tú lo que vas a hacer es escribir una lista de todas esas apps, páginas web, programas que quieres que esta app bloquee de tal hora a tal hora, y es imposible desactivar esta opción. Tienes que desinstalar el sistema operativo. Atención, señoras y señores, para aquellos que quieren ser extremadamente productivos. Es una app genial. Yo la he estado utilizando, a mí me ha cambiado la vida por completo, mi vida productiva, evidentemente. Os dejo el link por aquí por si estáis interesados, pero si no, tenéis un vídeo por aquí donde hablo de todas las funcionalidades de esta app, que a mí, repito, me ha cambiado la vida. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que hacer entonces? Sun Tzu nos decía: puedes asegurar la integridad de tu defensa si solo tomas posiciones que no pueden ser atacadas. La clave, mis queridos suscriptores, en este principio es la intencionalidad. De forma premeditada y estratégica, lo que tendremos que hacer es bloquear periodos de tiempo, tanto al inicio de nuestras jornadas como al final de nuestras jornadas, en los que aseguraremos una abstinencia completa de todo el mundo digital. La ventaja es que siguiendo este paso, esas horas de tiempo no podrán ser atacadas por nuestro enemigo, ya que estarán completamente reservadas y bloqueadas. Podéis aprovechar estas horas de abstinencia digital para hacer vuestra rutina de activación mañanera y vuestra rutina de desactivación nocturna. Por ejemplo, yo lo que hago es un ayuno de dopamina digital el domingo. 0 pantallas los domingos. Eso es sagrado. Y durante la semana no me expongo al teléfono de 5 de la mañana a 12 de la tarde y de 7 de la tarde a 9 de la noche, que es precisamente cuando me acuesto. Durante mis periodos de modo monje, esos periodos de trabajo intensivo, de planificación y productividad, yo lo que hago es utilizar este teléfono, pequeño teléfono, muy funcional, con las herramientas necesarias para mantenerme comunicado y con seguridad. Y segundo, utilizo para despertarme este despertador de Amazon extremadamente útil. Entonces, Adrià, ¿cómo pretendes que ataquemos a este enemigo tan poderoso, que ha invertido tantos recursos en conocer nuestros circuitos de segregación de recompensa, segregación dopamínica? Bien, lo más inteligente no sería atacar, porque terminaríamos perdiendo. Esas son las malas noticias. Pero las buenas noticias es que con una estrategia que no implica el ataque directo, el ataque frontal, nosotros podemos ganar. La clave, a mi parecer, está en este principio de Sun Tzu, que decía: librar y ganar todas las batallas no implica la excelencia suprema. La excelencia suprema consiste en romper la resistencia enemiga sin combatir. ¿Qué quiere decir con esto Sun Tzu? Yo considero que nos dice que no necesariamente para ganar una batalla tenemos que atacar frontalmente al enemigo en un ataque directo, a veces solo con estrategias secretas, aprovechando también el poder del enemigo, lo que nos ofrece, podemos ganarle. ¿Y eso cómo se mide en esto de la adicción al teléfono? Yo creo que con hábitos, tips y secretos que incluso nuestro enemigo nos proporciona, podemos vencerle. Y hay dos conceptos esenciales que creo que van a definir este punto: la consciencia y la resistencia. El primer concepto que vamos a tratar es la resistencia. Entonces, lo que se trata aquí es hacer lo que James Clear nos decía en Atomic Habits, en hacer esta práctica, este hábito, una experiencia más difícil. ¿Y cómo? Pues estableciendo
barreras de resistencia entre tú y el teléfono móvil, que van a generar fricción, ya sea evitando que te conectes en estas aplicaciones o disuadiéndote para que te conectes a ellas. ¿Y cómo lo hacemos eso precisamente? Una de las maneras es reducir la capacidad de seducción de la interfaz de los teléfonos móviles. Y los pasos que puedes incorporar son los siguientes. Desinstalar todas las apps de redes sociales, juegos y todo lo que te mantenga adicto, incluido WhatsApp. La clave está en que cada vez que tengas que enviar un mensaje, descargues la app y tengas que introducir tu usuario y tu contraseña. Haz tus gestiones con un tipo de temporizador activo y después, cuando hayas terminado, vuelve a eliminar la aplicación. El segundo paso sería cambiar la interfaz del móvil. En el iPhone, por ejemplo, y tengo entendido que los usuarios de Android tenéis muchísimas más posibilidades, lo que tenemos como posibilidad es cambiar los colores de la pantalla y aplicar un filtro blanco y negro. La clave de este gran secreto es que cuando eliminamos los colores de la interfaz de la pantalla, vemos que esa actividad en la que nos comprometemos, ya sea mirar Instagram o estupideces en TikTok, se vuelve muchísimo menos atractiva. Los colores para nosotros son fuentes de seducción. Nos gusta lo que brilla, nos gusta lo que nos atrae. Los colores en la naturaleza pues se ven reflejados de muchas maneras. Cuando vemos esos grandes pájaros que abren sus alas y muestran sus colores a las hembras, son maneras de seducir. Cuando quitamos estos colores, ya perdemos una gran parte de esta capacidad de seducción de las aplicaciones. Otro paso que añadiría fricción o resistencia es utilizar el teléfono siempre de pie, nunca sentado. Y de la misma forma se trata de hacer perder, de reducir la seducción de esa experiencia de utilizar el teléfono móvil. Es decir, haciéndola muy incómoda, haciéndola difícil, haciéndola no tan placentera. Y siguiendo la misma lógica, sería interesante desplazar el teléfono móvil lejos de ti mientras duermes o mientras trabajas. El segundo problema, gran problema que encontramos es la falta de consciencia que tenemos cuando utilizamos el teléfono móvil. Todo se reduce a resistencia y al segundo concepto, la consciencia. Lo principal es apagar todo tipo de notificación absurda, molesta, de esas apps inútiles o de esos grupos de WhatsApp diabólicos que no aportan nada. Eso es un gran cambio. Te hará ganar muchísima consciencia, ya que la señal, eso que despertaba tu hábito para que pudieras empezar a utilizar el teléfono, va a desaparecer. Ya no habrá esa señal que te conducía a ese mal hábito. Entonces vas a recuperar esa consciencia y dirás: uy, qué raro, el teléfono suena. Y verás cuántas veces lo vas a coger automáticamente sin que suene la notificación. Aquí vas a darte cuenta del grave problema que tienes con tu adicción. El segundo paso que podemos hacer, por ejemplo, es ganar conciencia de su uso con todas estas funcionalidades que tanto iPhone como Android nos ofrecen. Por ejemplo, yo, usuario de iPhone, lo que yo tengo en bien grande delante de mi pantalla de inicio es un widget que se llama tiempo de uso, que me muestra en grande, es decir, no lo puedo evitar, cuánto tiempo he pasado al día utilizando el teléfono. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este nuevo concepto. Como verán, la plataforma de YouTube, sin juzgar el otro contenido, siempre se hace muy repetitivo este tema. Entonces yo lo he querido asimilar a algo creativo, a algo que les despierte el interés. Espero que les haya gustado mucho este concepto. De verdad que me lo he currado muchísimo y espero que les haya sido de utilidad. Después, señores y señores, qué contento estoy de estar grabando vídeos de nuevo. De verdad, eso es lo que me hace más feliz. Eso y responderles a los comentarios. De verdad, de todo corazón, gracias por su atención, por su tiempo y sobre todo, si quieren agradecerme este contenido, spaméenlo a esas personas que quieren ver crecer, que quieren ver aprender y evolucionar. Suscríbanse y denle al botón de like, húndanlo a likes para que eso pueda llegar a más gente y ser el contenido primordial que hay entre tanta basura que vemos hoy en las redes sociales, TikTok y todo eso. Hagamos destacar este contenido juntos y recuerden, tenemos el objetivo de llegar a 500.000 en esta comunidad antes de año. Creo profundamente que lo podemos hacer. Todos juntos vamos evolucionando. Asegurémonos el éxito. Un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.